to Francis Collins School. ¿Qué tal, mis queridos alumnos? Porque estamos en un nuevo mes y por lo tanto tenemos una nueva confesión de fe. Este mes es el mes de la laboriosidad y cada vez que nos saludemos ahora vamos a contestar, porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Muy bien, queridos alumnos, vamos a hablar el día de hoy en nuestra área de ciencia y ambiente un nuevo tema, ¿sí? Habíamos hablado acerca de muy bien, habíamos hablado acerca de las etapas de desarrollo de los seres vivos. Justamente vamos a hablar ahora acerca del ecosistema. ¿Y qué es el ecosistema, Miss? Pues los seres vivos comparten el medio en el que viven, pues realizan muchas actividades en este medio. Por ejemplo, ¿no? A ver, como puedes observar en el dibujo, tenemos animales, plantas, ¿no? Tenemos agua, tenemos sol, nubes, tenemos cerros, rocas, ¿sí? Entonces, todo esto es un ecosistema. Entonces, ¿qué será pues el ecosistema? Pues es la comunidad tanto de animales, plantas, seres vivos o seres no vivos que se relacionan en un solo lugar, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo seres vivos como las plantas, los animales, ¿no es cierto? ¿Sí? Y seres no vivos como las rocas, el agua, el sol, las nubes. Eso forma parte de nuestro ecosistema. Ahora, los seres vivos, llamados también seres bióticos, se relacionan entre sí, ¿sí? Además que se relacionan con el ambiente en el que vive y justamente en este ambiente en el que vive están pues los seres que no tienen vida, que son los seres abióticos, como el agua, el sol, el viento, ¿no es cierto? Las nubes, todo ello forma parte de un ecosistema. Fíjate aquí, por ejemplo, tenemos los factores abióticos que son el sol, las rocas, el viento, la lluvia, las nubes. Todos ellos, por ejemplo, la lluvia hace que las plantas crezcan, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Se está uniendo un ser abiótico con un ser biótico. Gracias al factor abiótico hemos tenido un ser biótico que son las plantas. Y si crecieron las plantas, pues algunos animales se han alimentado de esas plantas. Y otros animales se han alimentado de esos animales que comieron las plantas. Y así sucesivamente. Entonces todos los seres vivos y los seres no vivos se relacionan entre sí para formar un ecosistema, ¿sí? Como podemos observar en nuestros cuadritos, factores bióticos más factores abióticos igual ecosistema. Entonces, los dos dependen de cada uno. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de los seres bióticos? ¿Por qué son seres vivos? Porque como hemos visto en las etapas del desarrollo, ellos cumplen un ciclo vital, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todo lo contrario con los seres abióticos, que ellos no nacen, no crecen, ¿no es cierto? Están en el medio ambiente. Muy bien, existen varios tipos de ecosistema. Tenemos el ecosistema aeroterrestre, que es prácticamente todos los animales que viven en la tierra y en el aire, ¿sí? Así sean vivos o no vivos, porque estamos hablando del ecosistema. ¿Cuáles son, por ejemplo, así puedes observar aquí en la figura, tenemos los seres terrestres como lo son, pues la jirafa, los elefantes, los tigres, todo, ¿no? Y los seres aéreos como las aves, ¿no es cierto? Entonces cada uno de ellos tienen un diferente hábitat.
Por ejemplo, estos animales que están aquí viven en un hábitat donde hay bastante vegetación. Pero, por ejemplo, tenemos animales que viven en un lugar donde no hay vegetación, como por ejemplo los camellos que viven en el desierto. Igualmente las aves, hay aves que viven en lugares donde hay vegetación, donde hay arbolitos, como también en lugares donde hay pura montaña, como por ejemplo el cóndor, el águila, todos ellos viven en montañas, ¿sí? Entonces, cada uno de estos animalitos viven en un diferente ecosistema, en un diferente hábitat, pero todos ellos forman el ecosistema aeroterrestre. Todos los animalitos que viven en tierra y en aire. Otro ecosistema es el acuático. Igualmente, el acuático son todos los animales que viven en los ríos, mares, lagos. Pero, por ejemplo, hay mares fríos y hay mares calientes, ¿sí? Es decir, el agua es caliente o templada y hay agua fría. Y existen pues diferentes clases de animales que viven en esas diferentes aguas. Por ejemplo, ese que tú conoces, el tiburón, ¿sí? Ese vive, por ejemplo, en mares cálidos, donde hay agua templada, ¿sí? En cambio, hay otros peces que viven pues en el agua fría y otros que viven pues en los polos, ¿no? En donde hace mucho, mucho, mucho frío. Entonces, también los osos polares viven ahí. Entonces, cada uno de estos animales tienen su propio hábitat también, pero todos ellos en un ecosistema acuático. Hemos dicho que los ecosistemas también son las plantas. Exacto, dentro del agua también existen plantas que prácticamente se desarrollan ahí, como por ejemplo las algas. Las algas también hay otro tipo incluso de plantas, como podemos observar aquí, ¿sí? Incluso son llamados arrecifes. En esos arrecifes podemos encontrar pues plantitas que viven ahí en el agua, ¿sí? Muy bien, entonces todo este es el sistema acuático y cada uno tiene un diferente hábitat. Correcto, entonces ahora vamos a realizar pues nuestra actividad de nuestro libro. Por eso vamos a abrir la página. A ver, vamos a ver la página. A ver, vamos a ver. También voy a abrirme el libro. 71, ¿sí? La página 71. Ahí vamos a ver cuánto hemos aprendido acerca del ecosistema. Dice, observa el siguiente gráfico, encuentra los seres vivos y no vivos y completa escribiendo sus nombres. A ver, seres vivos o bióticos. Muy bien, como dijimos, las plantas. ¿Qué más? Correcto, también hay patos. Hay una ranita por aquí, ¿no es cierto? Por ahí en esa roquita. Y insectos, ¿no? El insecto. Incluso también que parece un pelícano, ¿no? Un ave. Muy bien. Ahora, seres no vivos. Muy bien. Las nubes, el sol, el agua y la roca, en este caso que está la planta, también la tierra por ahí, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esos son los seres vivos y seres no vivos. Ahora, ¿qué necesitan los seres vivos para existir? Muy bien, un lugar donde vivir, como hemos visto, cada uno tiene su propio hábitat. Por ejemplo, si yo no puedo poner un pez pues a vivir con un tigre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesitan para existir? Pues tener un lugar donde vivir y justamente en ese lugar donde vivir, que es su ecosistema, pues su alimento. Entonces, eso es lo que necesitan, un lugar donde vivir y alimento.
¿Crees que si solo hubieran seres vivos podrían vivir? No, pues no, ¿por qué? Porque necesitan pues agua, necesitan la lluvia, necesitan el sol, ¿no? Todo, la luz, todo eso. Entonces, gracias a los seres sin vida, también tenemos lo necesario para vivir, ¿no? Por ejemplo, los peces no vivirían si no hubiera agua. Correcto, muy bien. Sí, muy bien. Justamente, entonces su tareita es copiar el tema en el cuaderno y también realizar la página. No lo he colocado ahí, pero sí está en sus actividades. La página 73. Ustedes me tienen que averiguar dónde tienen su hábitat esos animalitos que están ahí. ¿Sí? Entonces nos vemos en nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga. Gracias.